Sofía, sosteniendo a su pequeño en brazos, le dijo al hombre elegante que parecía desubicado en el centro comunitario de Miraflores: «Este lugar no es para ti. ¿Estás aquí para explorar las opciones de terrenos disponibles para la adquisición de tus exclusivas construcciones?» Alejandro Rivero se acomodó la corbata, sintiéndose incómodo por la mirada acusadora de la joven de cabello rojo. «Estás en un error. No tenía conocimiento de este sitio», trató de decir, pero la líder del grupo lo interrumpió. «Les damos la bienvenida al grupo de apoyo destinado a padres primerizos. Es un placer ver rostros nuevos en el día de hoy». Alejandro echó un vistazo a su reloj. Se suponía que esto era un equívoco. Debería estar participando en un programa de liderazgo para ejecutivos, no rodeado de progenitores con niños llorando. Hacía 2 horas que Alejandro se encontraba repasando los diseños en su despacho en San Isidro, la zona más selecta de Lima. Con 38 años de edad, estaba al mando de Rivero Desarrollos, la compañía de construcción que recibió como legado de su padre. Desde que Elena falleció hace 2 años, el trabajo se había transformado en su única salvación. Mateo informó a señor Rivero que había completado su registro para la tarde. Alejandro, sin prestar demasiada atención, estaba concentrado en el proyecto inmobiliario que implicaba reemplazar varios negocios locales por apartamentos de alta gama. Al llegar al lugar, se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Jóvenes madres llegaban acompañadas de cochecitos y niños pequeños. Al intentar irse, se topó con una mujer que llevaba muchos objetos, como un portabebés, una bolsa para pañales y papeles que se dispersaron por todas partes. Alejandro se disculpó y se agachó para recoger los documentos. En ese momento, sus miradas se cruzaron con las de Sofía Valdés, una joven de 26 años que enseña en primaria y es madre soltera de Lucía, una bebé de 8 meses. Con una sonrisa fatigada, la mujer le preguntó si estaba buscando el grupo de padres, dando por sentado que era un asistente. Antes de poder aclarar la confusión, la instructora los avistó y los guió hacia el interior de la sala. En las exposiciones, su incomodidad aumentaba progresivamente. «Me llamo Alejandro». Al llegar su momento, admitió que se encontraba allí por equivocación. Unas cuantas madres se rieron al pensar que estaba bromeando acerca del miedo que provoca ser padre por primera vez. La facilitadora contestó con una sonrisa comprensiva: «Al principio, todos sentimos que estamos aquí por equivocación. Permanece hoy y toma una decisión más adelante». En el transcurso de la reunión, Alejandro estuvo atento a Sofía. Se podía ver claramente su entrega hacia su hija, a pesar de que se reflejaba el agotamiento en su mirada. Al finalizar, se mostró dispuesto a asistirla con sus pertenencias hasta su antiguo vehículo. «Agradecida, pero sabemos cómo enfrentarlas solas», contestó ella con orgullo. «Sigo pensando lo mismo», afirmó él llevando la pañalera. Mi nombre es Alejandro Rivero. «Mi nombre es Sofía Valdés», dijo, mientras indicaba a la pequeña Lucía que dormía. «¿Sueles asistir con frecuencia a estas reuniones?» Desde que Lucía tuvo 1 mes de vida, esto ha ocurrido semanalmente. Encontrar respaldo en este lugar me ayuda en la difícil tarea de ser madre soltera. En su firmeza, encontró similitudes con Elena, su esposa ya fallecida. De repente, experimentó una conexión inesperada. «¿Qué hay de ti?» Sofía, al abrir la puerta de su vehículo, preguntó si era el primer bebé. «No cuento con descendencia. Fue un error que mi asistente me inscribiera en este lugar. Debería haber estado participando en un programa de formación en liderazgo». Sofía esbozó una sonrisa y comentó que dirigir una compañía no debe ser muy distinto de cuidar a un niño. «Los dos te impiden descansar». La observación le sacó una carcajada, algo que no ocurría desde hacía meses. «Tal vez estés en lo correcto». Tras despedirse, Alejandro volvió a su lugar de trabajo y permaneció laborando hasta altas horas de la noche. Mientras analizaba papeles, un nombre en un acuerdo llamó su interés. Miraflores Community Center. Formaba parte de los bienes que la compañía tenía previsto derribar para su próxima iniciativa. Experimentó una sensación de opresión en el vientre. La empresa destruiría el lugar donde Sofía y otras familias solían recibir ayuda.
Observó la imagen de Elena que estaba sobre su mesa de trabajo. Dime, cariño, ¿cuál sería tu acción? Murmuró, consciente de que ella siempre había respaldado iniciativas en beneficio de la comunidad. Aquella noche, Alejandro no consiguió conciliar el sueño. La imagen de Sofía sosteniendo con valentía a su hijo y manteniendo el equilibrio con el resto de las cosas no se apartaba de sus pensamientos. Después de la partida de Elena, por fin tenía algo en que pensar que no fuera solo el trabajo. Al día siguiente, en la cena semanal con doña Carmela, su antigua suegra, le resultó difícil prestar atención a la charla sobre Elena. La distinguida mujer de 65 años le preguntó a Alejandro si lo estaba escuchando. Say TV desatento. Mis disculpas, Carmela. Últimamente he estado muy ocupado. Sin embargo, me rondaba la idea de reincorporarme al grupo de padres la semana que viene, algo que le resultaba confuso. Sofía se sorprendió al ver a Alejandro entrar al salón del centro comunitario la semana siguiente. Expresó su asombro al decir que no esperaba volver a verlo allí. Alejandro, visiblemente nervioso, respondió que él tampoco esperaba encontrarse con ella de nuevo. Mientras se acomodaba el cuello de la camisa. Las estrategias de planificación que mencionaron me resultaron atractivas desde un punto de vista laboral. Sofía alzó una ceja con escepticismo. Por supuesto, ya que los directivos y los bebés comparten tantas similitudes. Es más de lo que imaginas. Alejandro bromeó sobre cómo ambos reaccionan con rabietas cuando no obtienen lo que desean, sorprendiéndose por su tono despreocupado. Ese día, la mañana transcurría de manera habitual para Sofía. A las 5:30 de la mañana, Lucía se despertó y comenzó a llorar, buscando ser atendida. En el diminuto piso de 2 habitaciones, Sofía estaba preparando el biberón mientras su abuela, doña Mercedes, de 72 años, se encargaba de la primera comida del día. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe hoy al encuentro, mija? La anciana preguntó si estabas cansada, a lo que respondiste tranquilamente que no te preocupara, abuela. Sofía indicó la importancia de descansar al observar que su abuela dependía cada vez más de su bastón. Después de dejar a Lucía en la guardería cercana a la escuela primaria donde impartía clases, Sofía dedicó su jornada a enseñar matemáticas y a manejar a los pequeños alborotadores. Mientras almorzaba brevemente, se comunicó con la guardería para asegurarse de que Lucía estuviera bien, una costumbre que mantenía constantemente. Alejandro vivió una jornada marcada por importantes reuniones y la constante presión de su colega Ricardo Fuentes. Ricardo no dejaba de repetir la urgencia de avanzar con el proyecto de Miraflores, ya que los inversionistas mostraban impaciencia. Alejandro afirmó estar repasando los planos por última vez, sin hacer referencia a sus crecientes inquietudes. Esa tarde, en su exclusivo ático, Alejandro reflexionó sobre la elección que acababa de hacer al cambiar su atuendo por algo más informal antes de reunirse con el grupo. ¿Cuál sería la opinión de Elena al respecto? Observó la imagen de su matrimonio, acariciando con delicadeza la cara sonriente de su pareja. En la reunión grupal, Alejandro se ubicó al lado de Sofía, quien balanceaba con delicadeza a Lucía en sus brazos. La facilitadora anunció el tema del día: la armonización entre la vida laboral y la crianza. Diversos progenitores mencionaron los obstáculos que enfrentan. Al ser el momento de Sofía para expresarse, lo hizo con sinceridad. Comentó que en ocasiones tiene la sensación de no estar cumpliendo adecuadamente en ambas áreas. Recordó que la directora le señaló que este mes ha llegado tarde en 3 ocasiones debido a emergencias relacionadas con Lucía. Mientras la miraba, Alejandro destacaba su sinceridad. La facilitadora le preguntó: ¿y usted, Alejandro? ¿Podría compartir algún consejo basado en su trayectoria en el mundo empresarial? Las miradas de todos estaban puestas en él. Tras un instante de incertidumbre, decidió compartir algunas tácticas para administrar el tiempo que había adquirido. Según él, la clave está en dar prioridad a lo verdaderamente relevante y en asignar las tareas restantes a otras personas. Diversas madres se mostraron asombradas por la utilidad de los consejos y decidieron tomar apuntes. Al terminar la reunión, Sofía y Alejandro se dirigieron hacia el aparcamiento caminando juntos. Sofía mencionó que los consejos fueron útiles,
aunque resultan complicados de poner en práctica cuando no hay alguien a quien asignar tareas. Alejandro estuvo de acuerdo. Pidió disculpas por parecer acomodado y con ventajas. Agregó con una leve sonrisa. Él bromeó diciendo que iba a mencionar que era insensible, pero que también era aplicable. Acordaron encontrarse de nuevo la semana siguiente al despedirse. Nadie sospechaba que doña Carmela los miraba desde su coche, con gesto de desaprobación. Esa noche, Alejandro se encontraba cenando en su lujoso ático con vistas panorámicas de Lima cuando su teléfono comenzó a sonar. Doña Carmela se llamaba. ¿Sería posible encontrarnos mañana? Con tono firme, expresó la urgencia de la situación. Al día siguiente, en el distinguido café donde acostumbraban encontrarse, doña Carmela fue franca. RTE Vigil. ¿De verdad, Alejandro? ¿Un club para padres? Dejó su taza de café con sorpresa y enfado, expresando que no tenía permiso para seguirle. ¿Ya estás buscando a alguien para ocupar el lugar de Elena, que falleció hace solo 2 años? Ante la pregunta sobre si también tenía una madre soltera, él respondió con calma que no estaba ocupando el lugar de nadie. Estoy intentando establecer vínculos con individuos de carne y hueso después de un largo periodo. ¿Personas de carne y hueso?, inquirió doña Carmela, sintiéndose molesta. ¿Nos consideras parte de tu familia política? Para mí, ustedes representan el pasado, Carmela. Un pasado que merece mi respeto y admiración. Sin embargo, antes de que le diagnosticaran, tú y Elena intentaban formar una familia. Ella lo interrumpió, con las lágrimas a punto de caer. Ahora te observo siguiendo a una mujer que ya es madre. Parece que intentas eliminar todos los recuerdos que compartiste con mi hija. Las palabras impactaron a Alejandro como un fuerte golpe. Los recuerdos de los fracasos en su intento de tener un hijo con Elena, seguidos por el impactante diagnóstico de cáncer, le causaban un dolor intenso. Contestó con voz entrecortada que aunque nunca olvidaría a Elena, tenía la libertad de buscar nuevas relaciones. Mientras tanto, Sofía se enfrentaba a sus propias luchas internas. En el recreo escolar, contactó a la guardería al notar que Lucía estaba enferma. Expresó a la directora la urgencia de retirarse antes, lo cual generó un suspiro de frustración por parte de la directora. A pesar de comprender la situación de Valdés, le recordó sobre la reunión crucial con los padres de Matías programada para esa tarde. Al ir por Lucía, Sofía se dio cuenta de que la temperatura estaba aumentando. En ese instante, su celular comenzó a sonar. Se trataba de un número que no se conocía. ¿Sofía? Aquí Alejandro, de la pandilla. Me gustaría saber más acerca de ese libro que mencionaste para los más pequeños. Lamento, Alejandro. Me resulta imposible comunicarme verbalmente. Ante la alta temperatura de Lucía, Alejandro no dudó en ofrecer su ayuda de inmediato. Le aseguró que le facilitaría una cita con su médico de confianza. ¿Podrías proporcionarme la ubicación de tu domicilio? A pesar de querer resistirse, la inquietud por su hija superó su arrogancia y aceptó. Pasado un tiempo de 1 hora, el médico estaba cuidando de Lucía en su sencillo piso. Sofía experimentó vergüenza al pensar que Alejandro pudiera observar la situación en la que vivía. Los muebles deteriorados, las paredes que requerían pintura y las filtraciones en el techo del baño. Expresó su gratitud cuando el doctor aseguró que solo se trataba de un resfriado leve y prometió compensarle por la consulta en cuanto le fuera posible. Alejandro afirmó que no era cuestión de dinero mientras miraba con cariño a Lucía, quien ya descansaba plácidamente. La idea es colaborar mutuamente. El domingo pasado, la pandilla planeó un almuerzo campestre en el parque. Alejandro apareció con una cesta gourmet que causó risas entre todos los presentes. Las empanadas hechas en casa por Sofía fueron más exitosas que los aperitivos importados de Alejandro. Por la tarde, cuando Sofía se disponía a ofrecer bebidas, Alejandro se ofreció a cargar a Lucía. Al principio demostró falta de destreza y ansiedad, pero enseguida la niña se sintió cómoda en sus brazos, observándolo con interés. Al volver, Sofía comentó sobre lo natural que parecía. Él confesó que no lo era. Elena y yo nunca logramos tener descendencia. En ese instante, algo se modificó entre ellos. A los ojos de Sofía,
Alejandro ya no era el adinerado viudo, sino más bien un hombre con marcas en la piel parecidas a las suyas. Mientras Alejandro abrazaba a Lucía, los últimos rayos de sol iluminaban el parque. Mientras la niña entretenía sus dedos con el botón de su camisa, quedaba cautivada por su brillo. Alejandro, con una sonrisa dirigida a Sofía, confesó: «Jamás imaginé que me sentiría a gusto sosteniendo a un bebé». Ella comentó que los bebés perciben si alguien tiene buenas intenciones, mientras observaba la situación con una combinación de dulzura y precaución. En la oficina de Rivero Desarrollos, esa semana, Alejandro colocó varios planos sobre su mesa de trabajo. En vez de examinar el proyecto inicial, se dedicaba a bosquejar cambios, como la expansión de un centro comunitario, la creación de zonas verdes y la construcción de viviendas asequibles. Al entrar, Ricardo Fuentes no hizo ruido, como solía hacer siempre. Al ver los nuevos diseños, frunció el ceño y preguntó a Alejandro: «¿Qué es esto? No se parece en nada a lo que aprobamos». Alejandro, sin dirigir la mirada, mencionó que estaba evaluando otras opciones. El plan inicial implicaría el traslado de numerosas familias y servicios fundamentales. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por las familias? Ricardo simuló comillas con sus dedos. Nuestro enfoque es el desarrollo, no estamos aquí para hacer obras benéficas. Alzó la vista por fin Alejandro. Posiblemente ahí radica nuestra equivocación. En el humilde hogar de Sofía, doña Mercedes miraba a su nieta mientras ésta cocinaba la cena, mientras Lucía descansaba. La anciana preguntó directamente: ¿sientes atracción por ese caballero adinerado del que hablaste? Sofía estuvo a punto de dejar caer la cuchara. Abuela, no lo conozco mucho. También proviene de un lugar distinto. La anciana sonrió al recordar que en el pasado también se había enamorado de alguien de un lugar distante. El padre de tu abuelo provenía de una familia de terratenientes, mientras que yo me dedicaba a la costura de manera humilde. A pesar de las dudas de todos, Sofía seguía firme en su convicción de que esta vez sería distinto. Alejandro ha sufrido recientemente la pérdida de su esposa. Es posible que esté buscando distraerse. Tal vez esté buscando encontrar consuelo, contestó doña Mercedes con gran sabiduría. En ocasiones, el corazón sigue senderos que la mente no logra comprender. En las semanas siguientes, Alejandro acudió puntualmente a las reuniones del grupo de padres. Empezó a proponer sugerencias que resultaban verdaderamente beneficiosas. Coordinó una contribución secreta de pañales. Propuso un método para repartir la responsabilidad del cuidado entre diferentes familias. Incluso proporcionó recomendaciones laborales a un padre sin trabajo. Después de la reunión, decidió invitar a Sofía y Lucía a disfrutar de un helado juntos. Mientras estaban en un parque próximo, la charla se desarrolló de manera espontánea. Él indagó: ¿qué te llevó a ser profesora? A lo que Sofía contestó: mi mamá ejercía la docencia. Falleció cuando contaba con 15 años, no obstante, me transmitió la pasión por la enseñanza. ¿Y en tu caso? Alejandro confesó que en realidad su sueño era ser arquitecto, aunque se le preguntara si siempre había deseado ser empresario. Crear ambientes que traigan alegría a las personas. Sin embargo, mi padre me presionó para que tomara las riendas de la empresa de la familia. Sofía observó a la persona de una manera diferente, encontrando aspectos que no había considerado antes. Siempre es posible dedicarse a lo que realmente apasiona, sin importar la edad. Durante días, la simple oración no dejaba de retumbar en la mente de Alejandro. Una mañana, mientras se encontraba organizando su lección, Sofía fue sorprendida por una llamada que transformaría por completo la situación. Doña Mercedes había experimentado un desvanecimiento. Se dirigió rápidamente al centro médico, llena de miedo por la posibilidad de quedarse sin su último pariente. El tiempo en la sala de espera se hizo interminable. De forma impulsiva, decidió contactar a Alejandro. Con la voz quebrada, mencionó que su abuela se encuentra hospitalizada y expresó su preocupación por Lucía. Debo permanecer en este lugar, pero no tengo a nadie con quien dejarla. Sin titubear, contestó afirmativamente que se dirigía hacia ese lugar. Media hora más tarde, Alejandro arribó al Hospital María Auxiliadora, ubicado en una zona popular a la que pocas veces acudía.
Sofía fue vista balanceando a Lucía, mostrando signos de cansancio y preocupación en su rostro. Ella agradeció su presencia y preguntó por el diagnóstico médico, indicando que los profesionales creen que se trató de un leve derrame. Le están realizando exámenes médicos. Alejandro agarró a Lucía, quien lo reconoció de inmediato, y mostró una sonrisa al verlo. Me quedaré con ella. Acompaña a tu abuela. Después de unas horas, la evaluación médica ratificó la presencia de un derrame cerebral de baja intensidad. A doña Mercedes le vendría bien descansar y recibir terapia de recuperación. Al salir a darle noticias, Sofía descubrió a Alejandro descansando en la incómoda butaca de la sala de espera, con Lucía cómodamente instalada en su pecho. Al despertar, Alejandro comentó que había contactado a su médico, quien se dirigía hacia allí para ofrecer una nueva evaluación. Cuenta con experiencia en situaciones como estas. Sofía, sintiéndose avergonzada, mencionó que no tiene los recursos para costear la ayuda de un profesional. Le dijeron que no se preocupara por eso en ese momento. Ante la hospitalización de su abuela, Sofía tuvo que hacer frente a una situación complicada. Tenía que pedir permiso en el trabajo para cuidarla, lo cual implicaba disminuir sus limitados ingresos. Mientras estaba de visita con doña Mercedes en el centro de rehabilitación, de repente sonó su teléfono. Era Gabriela Montiel, la directora del Colegio San Francisco, quien se identificó como señorita Valdés. Le han sugerido como candidata para ocupar el cargo de directora escolar. Su historial académico nos dejó una excelente impresión. La sorpresa invadió a Sofía. El Colegio San Francisco gozaba de gran renombre como centro educativo privado. La remuneración propuesta duplicaba sus ganancias actuales e incluía amplios beneficios de salud para ella y su familia. Esa noche, al llevarle comida, Alejandro le comunicó la novedad. Es asombroso, pero resulta peculiar. No tengo memoria de haber mandado mi currículum a ese lugar. Alejandro desvió la vista, dedicándose a poner la mesa. Tal vez una compañera te mencionó. Sofía lo examinó con desconfianza. ¿Estás implicado en esto de alguna manera? Yo, ¿cómo sería posible? Su respuesta fue extremadamente veloz. Oh, Alejandro. Suspiró resignado. Tan solo hice referencia a tu nombre con un colega de la junta directiva. Tus habilidades y trayectoria completaron el cuadro. Claro que sí. En vez de enfadarse, Sofía experimentó un agradecimiento sincero. Después de tanto tiempo, había alguien que realmente se interesaba por su bienestar. Con la mejoría de doña Mercedes y la nueva posibilidad de trabajo, Sofía empezó a atreverse a soñar una vez más. Después de poner a Lucía en la cama, Alejandro se quedó colaborando con Sofía en la organización del piso. Sofía le agradeció por su apoyo constante. No estabas obligado, contestó él acercándose, diciendo que no era necesario. Es lo que experimento en este momento. En la diminuta cocina, rodeada de vajilla sucia y biberones, Alejandro se agachó con calma. Sofía no dio marca atrás. Un beso suave y cauteloso unió sus labios, evolucionando velozmente hacia una conexión más intensa. Al separarse, los dos mostraron sorpresa. Alejandro empezó disculpándose, mientras que Sofía lo interrumpió de inmediato, tomándole la mano y diciendo que no se disculpara. Estaba interesado en eso también. En el sofá, esa noche, Alejandro decidió compartir sobre Elena, su batalla contra el cáncer y los procedimientos de reproducción asistida que habían probado previamente al diagnóstico. Sofía, por otro lado, contó la historia de cómo el papá de Lucía desapareció al descubrir que ella estaba embarazada. Sofía confesó sentir temor de no ser capaz de satisfacer todas las necesidades de Lucía. Alejandro le aseguró que ella era más que capaz de hacerlo. Jamás he encontrado a alguien con tanta fortaleza. Al despedirse esa noche, tanto Alejandro como ella eran conscientes de que algo esencial había variado en su relación. La alegría recién encontrada por ellos se vería desafiada pronto por primera vez. La arquitectura colonial y los jardines perfectamente cuidados del Colegio San Francisco impresionaban a todos. Sofía aguardaba ansiosa en la recepción, luciendo su atuendo más elegante, para dar inicio a su jornada laboral. La directora Gabriela Montiel,
Una distinguida mujer de aproximadamente 50 años, la recibió con amabilidad. Expresó su satisfacción por contar con ella en el equipo de trabajo. Expresó su gratitud Sofía mientras sujetaba con fuerza su carpeta, asegurando que se esforzaría al máximo. Las recomendaciones son sobresalientes, en particular la de Don Rivero, un generoso colaborador de nuestra organización. Sofía logró mantener la calma, aunque experimentó una leve sensación de malestar, lo que indicaba que Alejandro había insinuado algo más que simplemente referirse a ella. Mientras organizaba sus pertenencias en la nueva oficina, esa tarde, le llegó un mensaje de Alejandro preguntándole por su jornada laboral inicial. Aceptó la propuesta de cenar juntos para festejar, aunque tenía la intención de aclarar ciertos asuntos. El local seleccionado por Alejandro ofrecía una panorámica al Mar del Sur. Sofía jamás había experimentado un ambiente tan selecto. Alejandro alzó su copa de vino en honor al inicio de una nueva etapa para ella. Su respuesta fue en favor de la sinceridad, mientras lo observaba con determinación. La directora ha destacado tu relevante contribución como mecenas de la institución educativa. Alejandro posó su copa con gesto de incomodidad. Tenía la intención de brindarte asistencia, pero era consciente de que no aceptarías ayuda directa. Tu nivel de orgullo es excesivo. No se trata de orgullo, Alejandro. Se trata de la dignidad. Prefiero que nuestra conexión no se fundamente en tus capacidades financieras. Expresó él mientras tomaba su mano en la mesa. Estás en lo correcto. No repetiré esa acción sin antes pedirte tu opinión. La cena siguió con un ambiente más relajado. Sofía contó algunas historias de su jornada inicial, mientras que Alejandro mencionó sus recientes planes. Al volver al piso de Sofía, se toparon con doña Mercedes descansando en el sofá, sosteniendo a Lucía. Alejandro le ofreció su ayuda en voz baja y tomó a la pequeña con delicadeza. De forma espontánea, Alejandro tomó a Lucía en brazos y la acostó con suavidad en la cuna. La niña, casi dormida, sujetó su dedo con firmeza. Sofía, conmovida por lo que veía, susurró desde la entrada: «Creo que le caes bien». Así me contestó él. Sofía comprendió lo que la persona quería decir cuando no pudo completar la frase sobre sus sentimientos hacia un bebé. Nunca imaginó que experimentaría esa emoción por un niño. Se aproximó a él y le dio un tierno beso. Elena se sentiría muy orgullosa al ver la persona en la que te has transformado, expresó. Los días que siguieron se desarrollaron como un sueño para los dos. Casi todas las noches, Alejandro se quedaba en el piso de Sofía, integrándose poco a poco a su vida cotidiana. Al principio, doña Mercedes mostraba dudas, pero poco a poco fue cambiando su forma de pensar al observar la manera en que cuidaba a su nieta y bisnieta. Después de poner a Lucía en la cama, Alejandro mostraba una seriedad poco común aquella noche. Sentado en la modesta sala, le dijo a su pareja que necesitaba hablarle sobre algo importante. Algo relacionado con mi trabajo que he estado posponiendo. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. ¿Habría contraído matrimonio? ¿Podría estar en situación de impago? Preguntaron si estaría dispuesto a vivir en otro país y Alejandro respondió mencionando que su empresa, Rivero Desarrollos, tiene diversos proyectos en la ciudad de Lima. Hay uno que en este momento tiene un significado especial para mí. ¿Por qué me lo mencionas?, preguntó Sofía, mostrando confusión. Porque tengo la intención de renovarlo por completo. Al principio, se trataba de un plan lujoso. Sin embargo, mi intención es transformarlo en un complejo urbano combinado, con viviendas asequibles, zonas ajardinadas y, su relevancia para mí radica en el hecho de que, expresó Alejandro. Tu influencia me motivó a hacer cambios, añadió. Al observar tu entrega y tu espíritu comunitario, comencé a reflexionar sobre lo que verdaderamente tiene valor. Sofía sintió una gran emoción en su interior. Le expresó su orgullo abrazándolo, reconociendo lo difícil que es modificar el curso de una compañía de tal magnitud. Alejandro no hizo referencia a la localización precisa del proyecto ni a los desafíos que tenía con los financiadores. El próximo fin de semana, Alejandro llevó a Sofía a un sofisticado restaurante para festejar el cumpleaños de doña Mercedes, la cual estaba a cargo de cuidar a Lucía esa noche.
La situación era ideal hasta la llegada de Ricardo Fuentes junto a su esposa. Al acercarse a la mesa, Ricardo saludó a Alejandro sorprendido por la coincidencia. Desde hace semanas, has estado esquivando mis llamadas. Ricardo, estamos en una cena íntima, contestó Alejandro con nerviosismo. ¿No nos haces las presentaciones? Insistió Ricardo, observando a Sofía con interés. Sofía Valdez? Presentó Alejandro de forma concisa a su socio Ricardo Fuentes. Un placer conocerla, contestó Sofía con cortesía. ¿Valdez? Expresó Ricardo con gesto reflexivo. Sofía asintió con sorpresa cuando Ricardo le preguntó si vivía cerca del centro comunitario de Miraflores. Ricardo, con una sonrisa forzada, comentó sobre la coincidencia y mencionó que justo allí tenían su próximo gran proyecto. ¿Acaso Alejandro no te ha mencionado nada al respecto? Estamos planeando la construcción de Rivero Tower, un exclusivo edificio que renovará por completo esa zona obsoleta. Sofía palideció de repente. Inquirió en voz baja si tenían planes de destruir el centro comunitario. ¿Y esos comercios pequeños y las antiguas viviendas? Verificó Ricardo. Una transformación indispensable para la ciudad de Lima, ¿verdad? Sofía observó a Alejandro, quien lucía inmóvil. Con una voz temblorosa, cuestionó, ¿es cierto? Alejandro empezó a decir que podía explicarle a Sofía. Luego, mencionó si se refería al grupo de padres. ¿Por esa razón fue? Ahora todo encajaba. ¿Estabas observándonos para tu proyecto? Negativo. Ni me percaté de que el centro estaba en ese lugar cuando fuiste por accidente. Al levantarse, Sofía agarró su bolso y expresó, nada de lo que ha pasado ha sido real. Te ruego que me prestes atención, suplicó Alejandro, sujetando su brazo. Déjame ir, gritó ella, captando la atención de los presentes. No deseo tus justificaciones ni tu generosidad. Has ingresado en nuestras vidas con el propósito de simplificar tu lucrativo emprendimiento. Sofía salió del restaurante con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro trató de alcanzarla, pero Ricardo lo impidió. Permítele que se vaya. Expresó con indiferencia que nos había hecho un favor. Estaba agotado de las propuestas innovadoras que presentabas para la comunidad. Podemos regresar al plan inicial en este momento. Al observar a Ricardo, Alejandro mostró desdén. Ricardo, con una sonrisa evidente, confirmó, hicimos averiguaciones sobre todos los habitantes destacados de la zona. Al verte junto a ella, todo cobró sentido. Consideré que estabas tomando una decisión inteligente al acercarte a una líder destacada en la comunidad. Pero noto que te influenciaste por otras motivaciones. El trabajo de Alejandro le producía un nivel de repugnancia nunca experimentado antes. Durante esa noche, intentó comunicarse repetidamente con Sofía, pero ella decidió bloquear su número. Le mandé mensajes a los que no obtuve contestación. Incluso llegó hasta su domicilio, pero nadie respondió cuando llamó a la puerta. Al día siguiente, en la reunión de padres, su asiento se encontraba desocupado. La facilitadora comunicó que Sofía había optado por retirarse del grupo. Por semanas, Alejandro trató de establecer comunicación sin lograrlo. En la escuela le comunicaron que la señorita Valdez no estaba disponible para recibir comunicaciones personales durante su jornada laboral. En un estado de desesperación, redactó una carta detallando toda la situación. Al haberse registrado por equivocación, logró identificar la relación más tarde y ha estado batallando para modificar el proyecto desde entonces. Entregó a la recepcionista del centro educativo. La carta regresó sin haber sido abierta, acompañada de una breve nota. Deja de insistir. En la oficina, Alejandro observaba con atención la imagen de Elena. Susurró que la había extraviado en el momento en que empezaba a vislumbrar la posibilidad de volver a experimentar la felicidad. Al guardar la imagen, tomó una determinación. En caso de no lograr recuperar a Sofía, me aseguraría de preservar lo que tenía valor para ella. La atmósfera en la sala de reuniones de Rivero Desarrollos era más tensa de lo habitual. Alejandro concluía la exposición de su propuesta revisada para la zona de Miraflores, de pie al lado de la pantalla de proyección. El recién creado diseño conserva el centro de la comunidad,
aumentándolo en un 40%, y establece 200 viviendas asequibles, junto con los apartamentos de alta gama, afirmó con determinación. Fue Ricardo quien decidió interrumpir la incómoda ausencia de palabras. Expresó con indignación golpeando la mesa: ¡qué absurdo! Disminuirá a la mitad los beneficios que obtenemos. Los inversores no estarán dispuestos a aceptarlo. Alejandro contestó que ya había conversado con la mayoría de ellos. Están listos para incluir el enfoque social en su compromiso corporativo. ¿Cuánto tiempo llevas interesándote por la responsabilidad social? Ricardo frunció el ceño con desdén. Se debe a esa profesora. ¿No es así? ¿Te impactó tanto que no te correspondiera? Alejandro tomó una profunda bocanada de aire, dominando su irritación. Es lo adecuado, sin importar mis motivos personales. Es esencial que Lima promueva un crecimiento equitativo, evitando la construcción de edificaciones que obliguen a desplazar a poblaciones completas. Hubo desacuerdo entre los miembros de la junta directiva. Al final, decidieron realizar una evaluación durante 3 meses antes de tomar una determinación final. Mientras tanto, Sofía tenía que hacer frente a sus propias dificultades. En el Colegio San Francisco, su reciente empleo resultaba demandante pero también motivador. Era muy respetada por sus colegas y muy querida por los estudiantes. No obstante, al final de cada día volvía a un piso que le traía recuerdos dolorosos de Alejandro. Una tarde, doña Mercedes expresó su preocupación por el hecho de que su hija no ha mostrado una sonrisa en semanas, mientras observaban a Lucía jugar. El individuo en cuestión ha incurrido en un fallo, no obstante, todos merecemos una nueva posibilidad. Sofía, mientras ordenaba de manera automática los juguetes esparcidos, expresó: mi abuela me dijo algo que no era verdad. Durante todo el tiempo que compartió con nosotras, era consciente de que su compañía acabaría con el centro. ¿Estás completamente convencida? De acuerdo a lo que me dijiste, él mostraba una sorpresa auténtica al ser mencionado por su socio. Sofía se detuvo, evocando la mirada de Alejandro en esa ocasión nocturna. Su rostro no reflejaba a alguien que hubiera sido descubierto en su plan, sino a alguien que había sido traicionado. Con un gesto de negación, expresó: no tiene relevancia, mientras movía la cabeza de un lado a otro. Individuos como él suelen hallar justificaciones constantemente, aunque en el interior, la incertidumbre empezaba a aumentar. Una mañana, Sofía fue contactada por la coordinadora del club de padres. La mujer comunicó que tenía novedades de relevancia. Los planes de demolición de Rivero Desarrollos han sido suspendidos. Además de eso, se ha comunicado una actualización del centro con nuevas comodidades destinadas a las familias. Sofía se quedó sin poder articular ninguna palabra. ¿Estás completamente convencida? Totalmente de acuerdo. Ayer, el señor Rivero ofreció una rueda de prensa. Señaló la importancia de que su compañía brinde apoyo a la sociedad. Evitar moverla de su posición. Tras finalizar la llamada, Sofía se puso a investigar acerca del comunicado. Alejandro se encontraba en ese lugar, detallando la manera en que la empresa daría mayor importancia al crecimiento de la comunidad. Algo se agitó en su interior. ¿Podría haber errado en su evaluación de sus propósitos? En esa noche, tras meditar durante un buen rato, se animó a marcarle. El teléfono había sido desactivado. Se le envió un correo electrónico a la dirección de la compañía, pero fue devuelto. Parecía que Alejandro se había esfumado. Sofía desconocía que, después de la intensa atención de los medios que ocurrió tras el comunicado, Alejandro optó por distanciarse por un tiempo. Un viaje de trabajo a Madrid ofrecía la oportunidad ideal para alejarse un poco hasta que la situación se tranquilizara. Nadie más que Mateo, su leal ayudante, tenía conocimiento de cómo comunicarse con él. En la lujosa habitación de un hotel en Madrid, Alejandro analizaba propuestas con empresarios españoles. El móvil, con un número provisional, apenas recibía llamadas. Durante las noches extensas y solitarias, los pensamientos de Sofía y Lucía invadían mi mente. En la segunda semana que estuvo en Madrid, doña Carmela le telefoneó de manera sorpresiva. Sin rodeos, la exsuegra mencionó que Elena se sentiría orgullosa de tus acciones.
Hablo del proyecto en la comunidad. Expresó su sorpresa por el tono amable de Carmela al agradecerle. Ella prosiguió mencionando que había algo que tendría que haberte entregado hace mucho tiempo. Correspondencia de Elena. Durante los últimos meses, las redactó con la intención de que las leyeras más adelante, cuando estuvieras preparado para avanzar. Alejandro experimentó dificultad para respirar. ¿Cómo es posible que no me las hayas entregado con antelación? Carmela admitió con emoción en su voz que no estaba preparada para dejarla ir. De manera egoísta, deseaba conservarte ligado a su recuerdo. Al observar tu transformación y la forma en que respetas lo que era importante para ella, sé que ha llegado el momento. Esa tarde, doña Carmela le mandó versiones electrónicas de las cartas. Con las manos temblando, Alejandro procedió a abrir la primera. Querido Alejandro, si estás leyendo estas palabras, es porque ya no estoy aquí y tú continúas tu camino. Me llena de felicidad pensar que has hallado la energía necesaria para seguir disfrutando de la vida al máximo. Mientras leía el mensaje de Elena, las lágrimas le impedían ver claramente. Elena le instaba a dejar atrás el pasado, a abrir de nuevo su corazón y a trabajar juntos en el sueño de formar una familia. El amor auténtico no se caracteriza por ser controlador ni restringido. Quisiera que encuentres a alguien capaz de hacerte sonreír de la misma manera en que yo no podré. Quien te quiera de verdad valorará tu ser especial, no solo tu faceta de triunfador que todos conocen. En aquella noche, Alejandro optó por una elección que transformaría su destino. Mientras tanto, en la ciudad de Lima, Sofía se enteraba de noticias sorprendentes. Aunque tuvo un rendimiento destacado, el Colegio San Francisco no extendería su contrato para el próximo ciclo escolar. La directora dio una respuesta evasiva, indicando que se trataba de un asunto interno. Disculpe, señorita Valdés, no es nada personal. Sin embargo, Sofía estaba al tanto de la realidad. Se habían difundido chismes acerca de la influencia de Ricardo Fuentes, cuyo hijo estaba matriculado en esa institución. Establecer un vínculo con Alejandro le había resultado más difícil que conquistar su corazón. Ante la necesidad de tratamiento constante de doña Mercedes y la falta de oportunidades laborales inmediatas en Lima, Sofía se vio obligada a tomar una decisión complicada. Estaría dispuesto a aceptar una oportunidad de enseñanza en Medellín, Colombia, que previamente había declinado hace algunos meses. Dentro del plan se contemplaban alojamiento, cobertura de salud para la familia y posibilidades de crecimiento laboral. Doña Mercedes se mostró dudosa al escuchar los planes de Sofía y le preguntó si estaba segura. ¿Qué sucederá si Alejandro vuelve y no te halla? Con amargura, Sofía expresó que si la otra persona realmente deseara reunirse con ella, ya lo habría hecho. Es lo más conveniente tanto para Lucía como para ti. Un inicio fresco. Inició los arreglos para la mudanza, deshaciéndose de los muebles y guardando lo necesario. En cada esquina del piso se encontraban memorias de los cortos meses compartidos con Alejandro. El sofá donde charlaban hasta altas horas de la noche, la cocina donde se dieron su primer beso, la cuna de Lucía donde entonaba melodías infantiles improvisadas. Mientras organizaba sus libros una tarde, descubrió un libro de arquitectura que Alejandro había olvidado. Mientras hojeaba el libro, encontró una nota escrita de forma manual. Construyamos en conjunto nuestras ilusiones. Después de semanas de contenerlas, finalmente dejé que las lágrimas brotaran. A tan solo 48 horas de irse, Sofía decidió acudir al centro comunitario una vez más antes de su partida. Al observar los cambios que se estaban produciendo, le impresionó la aparición de nuevas actividades para niños, tecnología informática y recursos educativos. La facilitadora atribuyó todo al señor Rivero. ¿Tenías conocimiento de que expresó interés en verte a ti en particular? Deseaba verificar que la nueva sala de lectura contara con todos los libros que mencionaste como preferidos. Sofía experimentó una sensación de presión en su pecho. Tal vez había interpretado erróneamente lo que pretendía hacer. Optó por intentar comunicarse una vez más. Sin embargo, se enteró de que Alejandro se encontraba en el extranjero de manera indefinida, según le indicó la recepcionista de la compañía. Ha llegado el momento de la despedida. Sofía se despidió de su hogar, dejando atrás el apartamento,
con las maletas preparadas y los boletos en su poder. El taxi aguardaba para llevarlas al aeropuerto. Consultó si la abuela estaba preparada mientras acomodaba el gorro de Lucía. Doña Mercedes dio su aprobación mientras se apoyaba en su bastón, mostrando un gesto de resignación. Ninguna de ellas imaginaba que en ese instante exacto, Alejandro llegaba a Lima con una determinación firme y el alma rebosante de ilusión. El taxi aguardaba con el motor en marcha. Mientras doña Mercedes colocaba a Lucía en su silla portátil, Sofía observó por última vez el apartamento desocupado. Sofía suspiró y decidió irse antes de lamentarlo, cerrando la puerta a su paso. En ese instante, Alejandro abandonaba rápidamente las instalaciones del aeropuerto. Tras pasar 14 días en la capital española, volvía con una meta definida en mente. Mientras volaba, había repasado en mi mente todas las palabras que le diría a Sofía, cada explicación, cada compromiso. Señaló al conductor del taxi que se dirigiera hacia el centro comunitario de Miraflores. Con la mayor prontitud. Al llegar, se topó con que el sitio rebosaba de movimiento. Bajo la dirección de Mateo, los empleados estaban colocando equipos nuevos. Su asistente se mostró sorprendido al decir que no esperaban a Alejandro hasta el día siguiente. Modifiqué mi itinerario de vuelo. ¿Podrías indicarme la ubicación de la persona encargada de coordinar el grupo de padres? En tu lugar de trabajo, es importante que tengas en cuenta que... Alejandro se encaminaba hacia el interior. Llamó con prisa a la puerta de la oficina. Requiero conversar con Sofía Valdés. Al llegar, se detuvo al percatarse de que no era Sofía la persona que lo recibía. La facilitadora saludó al señor Rivero. Vaya sorpresa. Estoy en busca de Sofía. La situación requiere atención inmediata. Con una mirada llena de compasión, la mujer lo observó. Arribó con retraso. Hace varias semanas que Sofía dejó el equipo. Ayer vino para decir adiós. Va a vivir en Colombia. En ese instante, todo se detuvo para Alejandro. ¿Qué hay de Colombia? ¿En qué momento? En el día de hoy. La salida de su vuelo está programada para las 4:30. Alejandro echó un vistazo a su reloj. Son las 2:15 de la tarde. Aún contábamos con tiempo. ¿Conoces la ubicación de su residencia? En dirección al aeropuerto debe estar ahora mismo, en Villa María del Triunfo. Sin perder tiempo, Alejandro se apresuró hacia su vehículo de alquiler. Que nos lleven al aeropuerto, fue su orden inicial antes de cambiar de opinión. De ninguna manera. Dirígete primero a esta dirección. Deprisa anotó la ubicación del piso de Sofía, con la esperanza de hallarla allí todavía. El tráfico de Lima parecía estar en su contra. Su desesperación crecía con cada semáforo, con cada retención de tráfico. Al llegar a la construcción de Sofía, ascendió rápidamente por las escaleras, avanzando de 2 en 2, hasta llegar al tercer nivel. Llamó varias veces, pero nadie contestó. Una mujer del vecindario miró por la ventana. Los Valdés ya no están aquí. Se marcharon aproximadamente hace 1 hora. ¿Tiene conocimiento de a dónde? Antes de dirigirse al aeropuerto, la señora Mercedes hizo referencia al Parque de los Patos. La pequeña anhelaba despedirse de ellos por última vez. De inmediato, Alejandro lo recordó. En el Parque El Olivar, solíamos dar paseos mientras imaginábamos lo que vendría en los años venideros, Elena y yo. El parque al que había llevado a Sofía y Lucía un fin de semana. Mientras se dirigía rápidamente hacia el taxi, expresó su agradecimiento. A pesar de ser la hora del almuerzo, el parque se encontraba bastante calmado. Alejandro caminó por los caminos en busca de manera desesperada entre los grupos familiares que se deleitaban con la jornada. Al llegar al estanque de los Patos, divisó a Sofía descansando en un banco. Lucía, que parecía más crecida de lo que tenía en mente, trataba de caminar por primera vez con la ayuda de doña Mercedes. Avanzó poco a poco, sintiendo como su corazón latía con tanta intensidad que temía que los demás pudieran percibirlo. Sofía, susurró con ternura. Al voltear, su reacción cambió de sorpresa a una mirada precavida de inmediato. ¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro? Contestó tratando de recuperar el aliento. Te he estado buscando en todos lados.
Me informaron de que te marchas hoy. Ella verificó la hora en su reloj y dijo, dentro de un par de horas. Fue un error que vinieras. Al identificarlo, doña Mercedes esbozó una sutil sonrisa y se retiró con Lucía para dejarlos a solas. Alejandro insistió en que no podía permitirse que te fueras sin contarte todo, sin revelarte la verdad. No tiene relevancia ya, Alejandro. He decidido. Rogó que le concedieran únicamente un lapso de 5 minutos. Si decides marcharte más tarde, lo aceptaré con respeto. Sofía titubeó antes de aceptar con la cabeza. Se dirigieron hacia un banco que estaba más distante. Inició pidiendo disculpas. Tenía la intención de informarte sobre el proyecto desde el principio, pero te aseguro que en el momento en que nos conocimos, no tenía conocimiento de que el centro se encontraba en los terrenos que teníamos previsto desarrollar. Esa misma noche fue cuando lo descubrí. ¿Por qué optaste por el silencio posteriormente? Al principio, ya que apenas teníamos familiaridad el uno con el otro. Después, debido a que modifiqué los planes, me enfrenté a Ricardo y la Junta. Mi intención era ofrecerte una alternativa, no un inconveniente. Cometimos un error. Sofía observó detenidamente, analizando si era sincero. Observé tus acciones en relación al centro. Me lo explicó todo la persona encargada. Alejandro expresó que su acción fue en beneficio de la comunidad. Por ti, por Lucía y por todos aquellos que confían en ese sitio. Elena debería haberme enseñado esa ruta hace mucho tiempo. De su chaqueta, Alejandro extrajo un sobre. Echa un vistazo a esto. Me dio unas cartas de Elena recientemente. Deseaba que continuara avanzando y hallara la alegría una vez más. Sofía agarró el sobre sin abrirlo. Qué bueno que hayas logrado reconciliarte con tu historia, aunque lamentablemente, has llegado tarde. He aceptado una beca para dar clases en Medellín. Lucía y yo tenemos la posibilidad de nuestra vida. En medio de la desesperación, Alejandro percibió como todo a su alrededor colapsaba. No obstante, decidió inhalar profundamente. Comprendo. Antes de tu partida, deseaba que conocieras la verdad. Al despertar, estaba listo para mantener la promesa de respetar la elección de la otra persona. Sin embargo, Sofía lo impidió. Expresó que había tratado de comunicarse contigo. Cuando me enteré sobre el centro, no podía comunicarme contigo por teléfono y los correos electrónicos no llegaban a destino. Alejandro comentó que se encontraba en la capital española. Tras el comunicado, me desplacé para analizar posibles ampliaciones. Decidí modificar mi número debido a la presión de los medios de comunicación. De los labios de Sofía brotó una risa llena de incredulidad. ¿Hay salones de belleza en Madrid que ofrezcan servicios de extensiones capilares? ¡Qué casualidad tan grande! Alejandro, sentándose de nuevo, afirmó que no era una casualidad. Realmente, he estado explorando oportunidades de crecimiento en Colombia también. Sofía mostró un gesto de desconcierto al observar la escena. ¿Qué hay de Colombia? Hace una semana, visité Bogotá y Medellín para buscar posibilidades. Rivero Desarrollo se encuentra en pleno proceso de expansión a nivel internacional, siguiendo el mismo enfoque comunitario que hemos establecido en esta región. ¿Y cuál es la razón de elegir Colombia? Alejandro admitió que estaba al tanto de tu beca. Mateo se dio cuenta de que habías dado tu aprobación. Tenía la intención de impresionarte, proponiéndote que siguiéramos allí lo que iniciamos aquí. Sofía se quedó sin poder articular ninguna palabra. ¿Estás dispuesto a modificar por completo tu existencia por nosotras? Con una sonrisa en el rostro, contestó que ya había completado la tarea. La semana pasada, concreté la firma del contrato para establecer una sucursal en Medellín. La compañía requiere acceder a ese mercado y, personalmente, cuento contigo, Sofía. Para ti y para Lucía. En ese instante, doña Mercedes volvió con la niña, que al divisar a Alejandro, alargó sus brazos hacia él, expresando su emoción con balbuceos. Lucía pronunció en voz alta, «Papá», lo que causó asombro en todos los presentes. Con lágrimas en los ojos, Alejandro la levantó en sus brazos. Inquirió con emoción si esa era la primera expresión que había dicho. Sofía, emocionada también,
rectificó diciendo la siguiente. Tras el encuentro con mamá, ha estado ensayando constantemente desde que vio tu imagen la semana pasada. ¿Ya enseñaste la imagen que te di? Sofía confesó que cada noche. No deseaba ser olvidado por ti. Doña Mercedes carraspeó. El taxi está listo para nosotros. Cariño. ¿Nos retiramos o se ha modificado el plan? Sofía observó a Alejandro mientras sostenía a Lucía, quien se entretenía alegremente con su corbata. La imagen que había visualizado en numerosas ocasiones, pero que pensó que había desaparecido para siempre. Sofía optó por coger un vuelo distinto el día siguiente. Me parece que hay muchos temas sobre los que debemos conversar. Con una sonrisa en el rostro, Alejandro rodeó a Lucía con sus brazos. Propuso dirigirnos a su piso. Existe una persona interesada en formalmente conocerte. Carmela nos ha cocinado un delicioso plato. La madre de tu expareja? Sofía, sorprendida, consultó si estaba de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Me parece que tu abuela y ella van a congeniar muy bien. Mientras se dirigían hacia el vehículo de Alejandro, Lucía se sentía protegida en sus brazos y Sofía agarraba su mano. Después de tantos desencuentros, parecía que el universo finalmente estaba de su parte. Lo que surgió como un equívoco se convirtió en el inicio de una nueva unidad familiar. Los rayos del sol iluminaban con fuerza el balcón del flamante piso en Medellín. 6 meses habían transcurrido desde ese día en el Parque de los Patos. Mientras Sofía disponía las flores recién cortadas, contemplaba el paisaje urbano, tan distinto de Lima pero igualmente lleno de energía. La abuela se preguntó si ya habían verificado si los vestidos estaban en la maleta, mientras colocaba con cuidado un lirio blanco en el medio del adorno. Desde el pasillo, doña Mercedes se dejó ver con una sonrisa traviesa en el rostro. Ya está todo preparado, mi pequeña, aunque sigo sin comprender la razón de regresar a Lima para la ceremonia nupcial en lugar de celebrarla aquí. Sofía se aproximó a su abuela y arregló un mechón de su pelo gris. El centro de la comunidad tiene un significado especial para nuestro grupo. Ese fue el punto de partida de todo. La mujer de edad avanzada reflexionó que aquel fallo se convirtió en la mayor bendición de sus vidas. Al abrirse la entrada principal, Alejandro ingresó con Lucía en brazos, quien demostraba mayor firmeza al caminar y no dejaba de balbucear. Alejandro anunció, al bajar a la niña, quien despertó con entusiasmo después de nuestra caminata, y corrió hacia su madre. Lucía exclamó, «Mamá, mira el pato», mientras seguía ampliando su repertorio de palabras. Sofía, sosteniendo a su hija en brazos, preguntó si habían visto algunos patos. Alejandro asintió mientras besaba con ternura a Sofía en el parque. Parece ser que desde Lima ha desarrollado una fascinación por esas aves. Sus vidas habían sido alteradas por completo en los meses recientes. Alejandro había honrado su compromiso al inaugurar con éxito una nueva sede de Rivero Desarrollos en Medellín, dedicada a iniciativas de vivienda asequible y espacios para la comunidad. Sofía destacaba en su labor educativa, aplicando técnicas novedosas que capturaban el interés de docentes en todo el país. Residían en un acogedor piso en el poblado, no tan lujoso como el ático de Alejandro en Lima, ni tan modesto como la antigua residencia de Sofía. Había una armonía ideal entre sus dos universos. Sofía consultó si ya habías terminado de hacer las maletas. Dentro de 5 horas estaremos abordando nuestro avión. Estoy a punto, contestó Alejandro. Por cierto, Ricardo se comunicó por teléfono. Se informa que cuentan con la autorización necesaria para el recién inaugurado centro de Bogotá. Sorprendida por la transformación de Ricardo, Sofía esbozó una sonrisa. Tras presenciar el triunfo del enfoque comunitario en Lima, se convirtió en un colaborador inesperado. ¿Quién lo habría imaginado? Ahora, el individuo que estuvo a punto de causar nuestra separación está respaldando tus iniciativas sociales. Los números nunca engañan. Alejandro levantó los hombros en señal de indiferencia. Se dio cuenta de que beneficiarse haciendo el bien es posible. Esa misma noche se dirigieron hacia Lima. El trayecto con una niña pequeña y una abuela de edad avanzada resultó desafiante, pero lograron llegar sin problemas. Carmela aguardaba en el aeropuerto,
luciendo su habitual elegancia pero irradiando una calidez que no solía exhibir. Al ver a Lucía, la mujer exclamó emocionada al reconocer a su preciosa niña. Abela, contestó la niña mientras alargaba sus brazos. Las dos abuelitas habían forjado una amistad poco probable pero sincera, unidas por su cariño en común hacia Lucía. Al principio, doña Carmela desconfiaba, pero ahora consideraba a Sofía como si fuera su propia hija. Le expresó a Sofía lo hermosa que estaba mientras la rodeaba con sus brazos cariñosamente. La climatología de Colombia te favorece. Doña Mercedes sugirió con astucia que tal vez se trate de la felicidad. Los días antes de la ceremonia nupcial se desarrollaron en una agradable secuencia de tareas organizativas. Se dirigieron al centro comunitario, que ha sido renovado por completo y ampliado. En lugar de los antiguos salones sencillos, ahora se encontraban unas instalaciones actualizadas que incluían una biblioteca, un espacio con computadoras, un consultorio médico y un extenso y protegido patio de recreo. La persona a cargo los recibió con muestras de cariño. Con gran emoción, comunicó que todos los integrantes del grupo asistirán a la ceremonia nupcial. Se encuentran muy contentos por ustedes. Sofía afirmó que ellos formaban parte de la historia, mientras apretaba la mano de Alejandro. La mañana de la boda se presentó espléndida. Optaron por llevar a cabo una celebración modesta pero simbólica en el área central del centro de la comunidad, adornado con flores de color blanco y lazos azules. En un reducido espacio, Sofía finalizaba de prepararse. El traje que llevaba era sofisticado pero discreto. Una tela de tono marfil se deslizaba con delicadeza hasta llegar a la altura de sus tobillos. Lucía, ataviada con un vestido azul claro, entretenía sus dedos con los lazos de su diminuto ramillete. Doña Mercedes elogió la belleza de su hija mientras arreglaba el velo. Tu madre se sentiría muy orgullosa. De repente, con nerviosismo evidente, Sofía preguntó si consideraba que esa era la decisión adecuada. Ha sido todo tan veloz. La anciana contestó que el amor no se puede medir con el tiempo. Lo fundamental es la seguridad que percibes en este lugar. Acarició con delicadeza el pecho de su nieta. En una habitación distinta, Alejandro se ocupaba de su corbata mientras Mateo, su compadre, le ofrecía los últimos consejos. Hizo una broma sobre la importancia de respirar mientras se pronuncian los votos. No deseamos que haya un desfallecimiento delante de los inversores. Mateo, agradezco mucho todo tu respaldo. No únicamente en el día de hoy, sino a lo largo de todo este periodo. Al entrar, doña Carmela lucía muy elegante con un atuendo de color azul oscuro. Mientras colocaba la flor en la solapa de Alejandro, expresó, Elena se alegraría mucho por ti. En lo más profundo de mi ser, tengo plena certeza. Expresó su agradecimiento con emoción. Gracias, Carmela. Es un gesto muy valioso viniendo de tu parte. La celebración resultó ser un momento conmovedor y cercano. Al acercarse a Alejandro acompañada por un entrañable maestro de su niñez, Sofía hizo que los presentes contuvieran el aliento. Dentro de la reunión se encontraban los integrantes del colectivo de madres y padres, compañeros de trabajo de ambos y vecinos del lugar que habían estado al tanto de su trayectoria. Los votos expresados fueron íntimos y genuinos. Alejandro se comprometió a edificar no solo estructuras, sino un espacio familiar colmado de cariño y consideración. Sofía prometió estar al lado y brindar ayuda, mostrando siempre su corazón dispuesto. Al unirse a la ceremonia para entregar los anillos en una cestita, Lucía conmovió a varios asistentes, quienes no pudieron evitar emocionarse hasta las lágrimas. Con la autoridad que me otorga la ley, los declaro oficialmente marido y mujer, anunció el magistrado. Es posible dar un beso a la recién casada. El beso confirmó un compromiso que surgió a raíz de un error burocrático y evolucionó en el amor más sincero. En los jardines del lugar, durante la celebración, Ricardo se acercó a la pareja recién casada llevando una copa. En honor a los Rivero Valdés y su innovadora iniciativa, expresó, no solo cambiaron un vecindario, sino también la manera de llevar a cabo transacciones comerciales. Gracias a un error en el sistema, Alejandro abrazó a Sofía con una sonrisa en los labios. A medida que la noche transcurría y los astros brillaban en el cielo de Lima,
Alejandro condujo a Sofía a un lugar apacible en el jardín. Con una expresión enigmática en el rostro, mencionó: «Necesito hablarte de algo. Un obsequio nupcial». Ella acarició su mejilla y le dijo que ya tenía lo que necesitaba. «Esto tiene algo único. He creado una organización educativa en honor a Lucía. Se otorgarán ayudas económicas a mujeres que sean madres solteras y deseen finalizar su formación académica». Las lágrimas inundaron los ojos de Sofía. Murmuró que estaba impecable. «También guardo algo especial para ti». Se aproximó a su oído y susurró unas frases que provocaron que Alejandro abriera los ojos lleno de asombro y felicidad. Inquirió con cuidado si ella estaba segura, mientras posaba delicadamente la mano en su abdomen. Sofía dio su aprobación con la cabeza. «Han pasado 3 meses. Antes de contártelo, necesitaba estar completamente segura». Alejandro la rodeó con tanto cariño que daba la impresión de que nunca la soltaría. Con emoción en su voz, expresó: «Nuestra familia está en constante crecimiento». Ella agregó que su familia había empezado por casualidad mientras lo besaba a la luz de la luna. De vuelta a la celebración, Lucía disfrutaba bailando con sus 2 abuelas, cuando se dieron cuenta de que el supuesto fallo en la gestión era en verdad el inicio del camino adecuado. Pasaron 3 años. Sofía llamó a su hijo de 2 años, Martín, pidiéndole que no corriera tan aprisa, mientras lo seguía a través del jardín de su residencia en las afueras de Medellín. El niño, con el pelo oscuro similar al de Alejandro y los ojos brillantes de su madre, se divertía riendo al correr hacia su hermana mayor para abrazarla. Lucía, una niña de 4 años y medio, anunció emocionada a su madre que había logrado agarrar a su travieso hermanito. El domingo atardeciendo, la residencia de los Rivero Valdés rebosaba de actividad y alegría. En el jardín trasero, Alejandro se encargaba de la parrilla mientras charlaba con exintegrantes del club de padres que habían venido desde Lima para la tradicional reunión anual que organizaban. 3 años exactos habían transcurrido desde la celebración de ese matrimonio en el centro social. Después de 3 años de trabajar en equipo, han creado una vida que ni siquiera podían imaginar cuando se encontraron por casualidad. El enfoque de desarrollo comunitario que se originó en Lima se había difundido por todo el territorio colombiano y estaba empezando a ser aplicado en otras naciones de América Latina. El antiguo centro comunitario ahora funcionaba como lugar de formación para profesionales de trabajo social de diferentes zonas. Mientras se encontraban debajo de un árbol, doña Mercedes y doña Carmela cuidaban a los niños, al mismo tiempo que intercambiaban relatos y imágenes. Doña Mercedes expresó su sorpresa al decir: «¿Quién iba a imaginar que acabaríamos siendo comadres?», mientras enseñaba una imagen de cuando era joven. Carmela comentó que la vida tiene giros sorpresivos mientras preparaba una infusión de hierbas proveniente de Lima. Elena seguramente estará sonriendo desde el paraíso. Mientras se encontraba en la cocina, Sofía se dedicaba a hacer ensaladas al mismo tiempo que repasaba papeles para su proyecto recién iniciado. Un proyecto educativo respaldado por la Fundación Lucía Rivero ha otorgado becas a más de 100 mujeres que son madres solteras. Ingresó por la entrada posterior con Martín en sus brazos. Besando la mejilla de Sofía, expresó: «Este niño desea colaborar con su madre». Contestó con una sonrisa cómplice, mostrando su deseo constante de colaborar, al igual que su padre. Alejandro observó a su familia con agradecimiento. A pesar de mantener su éxito en el mundo de los negocios, ahora encontraba un significado más profundo en su labor. En todo proyecto, desarrollo o elección, se consideraba el efecto en la comunidad. Después de tanto tiempo anhelando ser arquitecto, finalmente tenía la oportunidad de crear ambientes que llenaban de alegría a las personas. Se escuchó el timbre. Encabezaba el equipo de padres y ahora ocupa el cargo de directora en el Centro Comunitario Internacional, sosteniendo un sobre. Expresó con alivio que apenas alcanzó a tiempo, mientras abrazaba a Sofía y mencionaba la importancia de entregarles el objeto en persona. Se trataba de una misiva rubricada por familias de distintos centros comunitarios de América Latina, expresando gratitud hacia la labor de la Fundación y narrando sus experiencias de éxito. La razón por la que un hombre adinerado y sin pareja se matriculó accidentalmente en un programa para progenitores. Al leer la carta, Sofía recitó la primera frase:
riendo al notar la similitud con el comienzo de su relato. La reunión se prolongó hasta que caía el sol. Al momento en que los visitantes empezaron a despedirse, Lucía solicitó hacer una fotografía de grupo. La pequeña siguió insistiendo, llevando consigo a doña Mercedes y doña Carmela. Con el atardecer como escenario, la familia extendida se juntó para la sesión de fotos. Alejandro rodeaba a Sofía con un brazo, quien sostenía a Martín, mientras Lucía se situaba con orgullo entre sus abuelas. Alejandro susurró a Sofía, sorprendido de cómo un simple error los había llevado a esa situación. Con un amor infinito en la mirada, ella afirmó que fue el error más maravilloso de sus vidas al referirse a sus hijos. Mientras el fotógrafo hacía la cuenta regresiva, Sofía tomó la mano de Alejandro con delicadeza y le dijo en voz baja, «De hecho, me parece que pronto vamos a requerir una imagen de mayor tamaño». La sorpresa y la felicidad se reflejaron en los ojos de Alejandro al comprender el mensaje. Sofía asintió con alegría, confirmando la noticia. El fotógrafo solicitó una sonrisa mientras capturaba el instante en el que una familia, surgida de un error afortunado, festejaba su constante progreso y alegría. Habían transcurrido 3 años desde que un adinerado viudo se apuntó accidentalmente a un taller para padres y se encantó de una madre joven. A pesar de haber empezado con una confusión, su historia seguía desarrollándose diariamente con el tinte imborrable del amor sincero.